Hola, tengo el placer de presentarles la conferencia titulada La alimentación vegetal en la península ibérica en época medieval a partir de la arqueobotánica, impartida por Leonor Peña Chocarro, del CSIC, y Guillem Pérez Jordà, de la Universidad de Valencia. A pesar de constituir un elemento fundamental en la vida de las comunidades humanas, la botánica ha suscitado poco interés en la arqueología medieval. Sin embargo, en los últimos años se ha despertado un mayor interés por conocer con detalle el papel de las plantas en las comunidades medievales. Y el proyecto, liderado por los conferenciantes, responde precisamente a ese interés. Este proyecto de investigación, al que se asocia la siguiente conferencia, pretende investigar la variedad de las plantas utilizadas en la península ibérica en época medieval, de los siglos VI al XI, determinar la introducción de nuevas especies y estudiar la interacción entre los grupos humanos y las especies vegetales a través de diferentes prácticas. La primera de las conferenciantes, Leonor Peña Chocarro, como decía, del CSIC, Instituto de Historia, en Madrid, es investigadora de esta institución desde el año 2009 y desarrolla su actividad en el Grupo de Arqueología del Instituto de Historia del CSIC en Madrid. Su área de investigación es el estudio de los restos vegetales, semillas y frutos recuperados en contextos arqueológicos a través de los cuales investiga cuestiones relacionadas con la subsistencia y el aprovechamiento de los recursos vegetales en el pasado. Formada en Inglaterra, su trayectoria se ha caracterizado siempre por los enfoques multidisciplinares. Entre 2011 y 2016 ha sido vicedirectora de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, donde ha coordinado el proyecto de investigación Tusculum en época medieval, territorio, paisaje, economía y sociedad. El segundo conferenciante, Guillem Pérez Jordà, del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universidad de Valencia, es licenciado y doctorado en esta universidad con la tesis doctoral sobre la actividad agrícola en el país valenciano entre el sexto y el primer milenio antes de Cristo. Su investigación ha estado centrada fundamentalmente en el estudio de la organización social y de la actividad económica de las comunidades humanas a partir del estudio de la actividad agrícola. Para ello, se formó en el desarrollo de estudios arqueobotánicos, semillas y frutos, como forma de definir los cultivos practicados por estos grupos. Al mismo tiempo, ha desarrollado trabajos sobre otros elementos vinculados con la actividad agrícola, como son las estructuras de almacenamiento, lagares, almazaras, molinos, útiles agrícolas, etc. Actualmente dirige un proyecto dentro del programa GEN-T sobre la transformación del modelo agrícola en el país valenciano a lo largo del primer milenio antes de Cristo. Ambos conferenciantes, en sus prolongadas investigaciones, que han quedado plasmadas en numerosos trabajos publicados en revistas tanto nacionales como internacionales, así como en capítulos de libro y volúmenes editados. Ambos han participado igualmente en cursos de especialización, másters y doctorado en varias universidades españolas y extranjeras. Gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, tanto mi compañero Guillem Pérez Jordà como yo queremos agradecer a Sergio Vidal la amable presentación que nos ha hecho y queremos también dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional por la oportunidad que nos ha brindado para presentar nuestra investigación sobre alimentación vegetal en época medieval. Este trabajo forma parte de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación titulado Las plantas en el mundo medieval de la península ibérica, agricultura, almacenamiento y usos, que se inició a finales de 2018 y que terminará previsiblemente a lo largo del año 2022. Este es el esquema que seguiremos en esta conferencia. Empezaremos con una introducción sobre la importancia de los estudios sobre alimentación en época medieval, para pasar a continuación a explicar cómo nos aproximamos a este tema a partir de los estudios arqueobotánicos. Haremos un repaso de las principales especies vegetales consumidas por las comunidades medievales de las que tenemos evidencia arqueológica y a continuación discutiremos una de las propuestas que ha vertebrado el conocimiento sobre la alimentación en época islámica y que propone la existencia de una verdadera revolución agrícola en este periodo. Contrastaremos los datos que proporciona esta propuesta
con los que estamos obteniendo recientemente, fundamentalmente a partir de dos tipos de contextos que nos están permitiendo una aproximación muy detallada a la producción agrícola y a la alimentación de estas comunidades. Estos contextos son, por una parte, las cuevas granero, de las que hablaremos más adelante, y por otro lado, las letrinas que hemos estudiado especialmente en contextos islámicos. Examinaremos también los diferentes tipos de espacios productivos, como son los campos de cultivo, las huertas y los bosques, y discutiremos las especies que se obtienen en estos tres contextos. Y finalizaremos con unas conclusiones. Los estudios sobre alimentación en general no han ocupado nunca un lugar preponderante en la investigación sobre el periodo medieval, aunque es cierto que ha habido regiones en las que se han llevado a cabo estudios muy detallados, fundamentalmente a partir de las fuentes documentales. Cuando se ha tratado el tema de la alimentación, el énfasis se ha puesto especialmente en aspectos cuantitativos como la producción, el mercado, los bienes, y hay en general una falta de estudios sobre temas relacionados con la preparación de alimentos, el consumo o la cocina. Y esto sorprende porque la alimentación fue un motor de la vida europea, de su economía y de su cultura. Y además, la investigación sobre alimentación ofrece la oportunidad de explorar la vida cotidiana, tanto de las clases populares como de las élites, permite además lanzar miradas a la esfera de lo privado y de lo público, a los entornos religiosos y, en definitiva, nos permite abordar el estudio de la variabilidad del comportamiento humano. Una de las cuestiones más interesantes en este periodo es si existieron diferentes prácticas alimentarias en las distintas comunidades que habitaron en la península ibérica. Hay que ver hasta qué punto los condicionantes religiosos tuvieron o no un reflejo en la alimentación y cómo esto se manifiesta en el contexto arqueológico. El estudio de la alimentación nos ofrece además la inmensa posibilidad de indagar cuestiones relacionadas con la producción, el consumo, la transformación y la preparación de los alimentos. Este potencial de los estudios sobre alimentación ha sido sobradamente explotado para épocas prehistóricas y así, por citar algunos ejemplos, conocemos con gran detalle los inicios de la agricultura o, por ejemplo, la expansión y evolución de las prácticas agrarias o la introducción de determinadas especies en determinados territorios. En los últimos años se observa también un cambio en la investigación sobre alimentación medieval con enfoques cada vez más multidisciplinares y aunque con retraso con respecto a otros periodos cronológicos, los estudios arqueobiológicos empiezan a formar parte de la investigación centrada en estas cronologías. Al mismo tiempo, ha habido un aumento de la aplicación de nuevas técnicas científicas a los estudios medievales y especialmente interesante es el diálogo entre historiadores y arqueólogos que permite una mejor comprensión de las técnicas y de las metodologías empleadas por ambas disciplinas. Aquí tenéis un ejemplo de esa aplicación de nuevas técnicas científicas que incluyen desde los análisis isotópicos, los análisis genéticos, los análisis de residuos en cerámicas, estudios paleoambientales muy detallados que permiten reconstrucciones climáticas y la aparición de nuevos elementos de análisis. A los tradicionales como los huesos, las semillas y los carbones, se unen ahora también los almidones, los fitolitos, los insectos, los parásitos y esto genera una información enorme. Se van incrementando las preguntas que hacemos al registro arqueológico y los retos que se plantean a la investigación son infinitamente mucho mayores. Un ejemplo claro de la integración de la arqueobiología en estas cronologías medievales es el aumento que ha habido en los últimos años de estudios de carácter arqueozoológico y arqueobotánico. Después de esta breve introducción, entramos en materia y me gustaría centrarme en el hilo conductor de esta exposición y de nuestra investigación, que está constituido por las semillas y los frutos que se conservan en los yacimientos arqueológicos y que constituyen la evidencia más directa de la alimentación vegetal de las comunidades del pasado. Voy a dar unas breves pinceladas sobre la conservación de estos restos arqueobotánicos, cómo se conservan y cómo se preservan hasta nuestros días. En primer lugar, comentaros que la forma más habitual de conservación de los restos arqueobotánicos es la carbonización. La carbonización ocurre durante procesos de contacto con el fuego vinculados a incendios, a la preparación de comida o procesos de transformación de los alimentos, etc. Pero es quizá es con seguridad el método más abundante, la forma más abundante y más habitual
en los contextos peninsulares, pero también existen otros métodos como la mineralización, en nuestro caso muy vinculada a los contextos de letrinas, la desecación, que en este proyecto exclusivamente se vincula con los yacimientos en cueva, y por último la conservación en agua, que es un tipo de conservación que permite la preservación de toda la materia orgánica que se haya depositado en el sedimento. Uno de los aspectos importantes en la integración de la arqueobiología en los estudios sobre la Edad Media ha sido el de la aplicación de estrategias de muestreo sistemático y de recuperación de muestras. En este caso lo que estáis viendo es el proceso de la flotación, que es el método que permite extraer las semillas del sedimento arqueológico. Metiéndolas en agua, las muestras de tierra, pues se provoca que la tierra se deshaga y que las semillas carbonizadas que estaban atrapadas en el interior del sedimento floten y vayan depositándose en esta criba exterior, en la que se va recogiendo todo el material carbonizado que estaba integrado en el sedimento. Este tipo de estrategias ha permitido empezar a contar con un corpus de datos arqueobotánicos para este periodo sobre el que poder empezar a trabajar. Una vez secas, las muestras se llevan al laboratorio y ese es el aspecto que tiene, por ejemplo, un conjunto de cereales, en este caso de trigo, que se han conservado por carbonización. Como ya he señalado anteriormente, en la península ibérica los estudios arqueobotánicos centrados en periodos no prehistóricos tienen una tradición relativamente corta, con zonas en las que los estudios son más o menos abundantes y muchas otras en las que estos están completamente ausentes. Esto en gran parte se debe a las propias tradiciones de la investigación ibérica, que para periodos prehistóricos ha adoptado metodologías que permiten recuperar esos restos y estudiar la alimentación, mientras que para periodos históricos el desinterés por este tipo de cuestiones ha sido mayor. Esta situación contrasta enormemente con otras zonas europeas en las que la arqueobiología, por ejemplo, ha tenido un mayor desarrollo. Así pues, en este contexto, en 2018 iniciamos un proyecto que, como ya he señalado, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que nos planteamos analizar, a partir de la arqueobotánica, cuáles eran los elementos de la dieta vegetal en las comunidades medievales de la península ibérica y, a partir de esa información, poder aproximarnos a los espacios en los que se obtenían estos recursos vegetales, a las formas de almacenar, al aprovechamiento, por ejemplo, de los recursos silvestres, a cuestiones relacionadas con las diferencias entre comunidades religiosas, etc. Nuestro punto de partida ha sido un trabajo colectivo que se publicó en el año 2019 en una revista internacional y en el que participó una parte importante de los arqueobotánicos de la península ibérica. Se recogieron los datos arqueobotánicos de los yacimientos con los que se contaba en ese momento, en total 58 que podéis ver aquí representados por regiones en este mapa. Estos incluían yacimientos urbanos, rurales y con unas cronologías que iban desde el siglo V-VI al siglo XIII. Tenían diferentes tipos de conservación, aunque es cierto que en la mayoría los materiales están conservados por carbonización. Es cierto que parte de los datos habían sido publicados, pero en ningún caso se había dado hasta el momento una visión de conjunto de toda la península ibérica. Este trabajo nos ha proporcionado, por lo tanto, una fotografía de los alimentos vegetales, de sus proporciones en las diferentes zonas geográficas, de la llegada de nuevas especies, del aprovechamiento de los recursos silvestres y de los espacios en los que estos alimentos se han producido. Hay zonas mejor conocidas que otras, áreas en las que apenas tenemos datos, como por ejemplo toda esta zona de la zona norte de la meseta, o por ejemplo en el sur de Portugal. Otras zonas en las que, por ejemplo, podemos apreciar que domina un tipo de cereal o un tipo de leguminosa o diferentes combinaciones. Si exploramos los datos disponibles y analizamos en detalle las diferentes categorías de alimentos vegetales, se observa, y esto evidentemente no es una sorpresa, que los cereales son las especies más abundantes, ya que constituyeron la base de la alimentación vegetal, aportando la mayor parte de los hidratos de carbono necesarios para la subsistencia. La variedad de cereales en los contextos medievales es enorme, con especies adaptadas a diferentes condiciones ecológicas, cereales de ciclo corto, de ciclo largo, etc.
En la mayor parte de las zonas, los trigos desnudos y la cebada vestida son las especies dominantes. Los trigos desnudos se denominan así porque durante la trilla la cascarilla se separa fácilmente del grano, y esto es en oposición a los trigos vestidos de los que hablaremos posteriormente, en los que el grano queda envuelto en el cascabillo, en las glumas, de manera que es necesario descascarillarlos para poder obtener el grano. Hoy en día los trigos desnudos se corresponden con los trigos harineros para la fabricación del pan y con los trigos destinados a la fabricación de la pasta. Los trigos desnudos son ahora, como también lo fueron en el pasado, los más apreciados para la alimentación humana y son con los que se pagaban la mayor parte de las rentas, de los impuestos que se exigían a los campesinos. A pesar de su popularidad, son cultivos exigentes en lo que respecta a la calidad de los suelos, y este es un hecho que probablemente puede haber condicionado su presencia y su ausencia en determinadas zonas. Bueno, aquí tenéis una imagen de los trigos vestidos que, como he comentado anteriormente, presentan la singularidad de que sus granos después de la trilla quedan envueltos en el cascabillo, de manera que es necesario realizar una operación de descascarillado para poderlos separar de la cascarilla. Estos trigos a lo largo de la historia fueron perdiendo importancia desde su introducción en la península ibérica, fueron perdiendo importancia en favor de las especies desnudas mucho más fáciles de procesar y de manejar. Incluyen 3 especies diferentes, que aunque solamente he puesto 2 porque son las que se documentan fundamentalmente en época medieval, y se conocen globalmente con el nombre de escandas o espeltas, un nombre que probablemente lo conoceréis, os resultará familiar porque en muchas panaderías de las ciudades españolas se elabora un pan de espelta o de escanda que es bastante apreciado por la población. Y en esta otra imagen lo que estáis viendo son granos de cebada vestida, que es la especie junto al trigo desnudo más abundante en la península ibérica, y parece relacionarse con suelos más pobres, donde es capaz de mantener unos índices de productividad mucho más elevados que los trigos desnudos, aunque realmente los datos que tenemos son todavía escasos para poder afirmarlo categóricamente. Por otra parte, queda por explorar el papel que pudo tener esta especie en la elaboración de cerveza e incluso su posible uso en la alimentación animal. El centeno es otra de esas especies muy bien documentadas en época medieval en la península ibérica. Es un elemento de la dieta vegetal que fundamentalmente se documenta en el norte, aunque también aparece en zonas del centro de la península, y fue una especie muy apreciada en época medieval en muchas zonas de Europa por su resistencia a la sequía, su adaptabilidad a las temperaturas invernales y su capacidad para crecer en terrenos ácidos. Y creemos que estas características de adaptabilidad son las que han favorecido que su cultivo se diera sobre todo en zonas del norte peninsular, donde las condiciones climáticas impedían el cultivo de los trigos. Al igual que el centeno, también en los yacimientos del noroeste, especialmente, se cultivan 2 especies de cereales de primavera de ciclo corto, como son el mijo y el panizo, que son especies que jugaron un papel muy importante en la alimentación de las clases más desfavorecidas. Su cultivo se realiza, a diferencia de los cultivos de ciclo invernal que acabamos de comentar, en la primavera y se recogen en el verano. Todos estos cereales, tanto los trigos como las cebadas, los centenos, etcétera, se consumirían en formatos diferentes de los que tenemos poca información arqueobotánica, como serían los panes, las gachas, las tortas, etcétera. La evidencia arqueobotánica indica que además de los cereales, la dieta vegetal de las comunidades medievales estaba integrada por las leguminosas, que con su aporte de proteínas constituyeron también un elemento muy importante de la alimentación vegetal. Hemos documentado varias especies relacionadas con su uso en la alimentación humana, como las habas, las lentejas, los guisantes y las almortas, a las que se une el garbanzo, aunque su presencia en el territorio peninsular es una verdadera rareza. Otras especies que también documentamos en el registro arqueobotánico son las bezas y los hieros, que estarían fundamentalmente destinadas a la alimentación animal. Sobre su forma de consumo tenemos pocos datos, especialmente datos arqueológicos, pero la información de las fuentes, los datos etnográficos y algunos estudios experimentales sugieren diferentes formas de consumo: en sopas y hervidos,
en harinas mezcladas con las de otros cereales para preparados tipo gachas e incluso su consumo en verde, como apuntan las tradiciones de algunas regiones españolas. Por lo que se refiere a la fruta, en época medieval existe una gran variedad de especies como se refleja en la diapositiva. Se consumen higos, uvas, ciruelas, melocotones, manzanas, granadas y un largo etcétera que aportan numerosas vitaminas, azúcares, minerales y fibras. Ya desde el primer milenio a.C. tenemos evidencia de la introducción de especies como la vid y olivo, que fueron acompañadas de un importante desarrollo comercial vinculado al aceite y al vino que se extendió a épocas posteriores. También en este periodo y a lo largo del periodo romano se introducen muchas otras especies como las granadas, las ciruelas, las cerezas, los melocotones, que pasarán a ser una parte importante de la dieta vegetal. También forman parte de la alimentación las especies destinadas a sazonar y aromatizar los alimentos. La evidencia arqueológica en este respecto es muy limitada, aunque ya desde época romana se conoce y utiliza el apio, el cilantro, el hinojo y la menta. Sin duda se utilizarían muchas más especies, ya que los datos procedentes de otras zonas europeas indican que se utilizaron numerosas especias, como por ejemplo la pimienta, pero como ya he dicho, en la península ibérica el conocimiento es aún muy limitado. Nuestro proyecto actual confirma la presencia de todas estas especies en los nuevos yacimientos que estamos estudiando y con un patrón muy similar que señala la preponderancia de los trigos y las cebadas en los yacimientos arqueológicos, tanto los cristianos como los islámicos. Esta es en general la fotografía que surge a partir de los estudios arqueobotánicos y que perdurará durante todo el periodo medieval. Sin embargo, los estudios que estamos realizando sugieren que además se introducen nuevas especies vinculadas fundamentalmente al mundo islámico. De hecho, me gustaría traer aquí a colación el trabajo de uno de los mayores especialistas en agricultura islámica, el historiador Andrew Watson, que en la década de los 70 publicó un trabajo en el que afirmaba que junto a las novedades tecnológicas, científicas, culturales que supuso la llegada de la población árabe, se produce también la introducción de un montón de especies vegetales. De hecho, él habla de una verdadera revolución agrícola que tendría lugar durante el periodo islámico y que conllevaría la introducción de especies como el arroz, el melón, la berenjena, el algodón, la caña de azúcar, entre otras. La evidencia arqueobotánica que tenemos de estas especies es absolutamente inexistente para la península ibérica. Entonces, con el fin de plantearnos, o por lo menos de contrastar esta propuesta de Watson, decidimos iniciar un estudio sistemático de yacimientos de época islámica, pero también de época cristiana. Bueno, como os ha comentado Leonor al principio de la presentación, allí son dos los tipos de estructuras, digamos, que nos han parecido más novedosos en lo que son el aporte de materiales arqueobotánicos. Y ahora vamos a empezar por este ejemplo, que son las cuevas granero. Bueno, en valenciano son cohetes de esmoros, como se suelen conocer. En este caso son los de Bocairent. Y es un tipo de estructura relativamente sencilla, en lo que las comunidades fueron excavadas en época islámica. A partir de los trabajos se han podido realizar. Y como veis, en este caso simplemente es un cortado de la roca, en este caso la roca que ha sido excavado por el río que discurre por la base, aquí no se ve en la imagen. Entonces en este caso está excavado en roca caliza y lo que excavaron estos grupos fue unas pequeñas entradas por las cuales accedían ellos al interior de la cavidad y continuaban excavando. Los requisitos de esta puerta simplemente es que fueran suficientes para que pudieran entrar y salir los materiales que van a almacenar en su interior. Luego, la estructura interior es muy diversa, o sea, digamos, vamos a ver algunos ejemplos, no este caso, pero pueden tener distintas salas, puede haber estructuras como silos excavadas en el suelo, o sea, distintos tipos de estructuras. Y como veis, estas cuevas actualmente son visitables, se han convertido en un atractivo turístico de este pueblo y básicamente empezaron aunque se conocen desde antiguo, han sido los trabajos de Agustín Rivera, que es el arqueólogo municipal de Ontinyent, un pueblo que está al lado de aquí de Bocairent, y que es un poco el que las ha puesto en valor fundamentalmente y el que ha conseguido definir un poco el funcionamiento de estas estructuras. Este es un segundo ejemplo, que son las de Nájera. Estas están un poco alteradas en el sentido de que es un tipo de roca relativamente poco resistente.
Entonces se han ido cayendo a lo largo de los años y lo que vemos son algunas cuevas que veis las aberturas muy pequeñas, como esta por ejemplo que veis aquí arriba o estas de aquí abajo, en las que se conserva la puerta de acceso pequeña, y hay otras en las que se ha derrumbado gran parte de la fachada, de la parte principal, y lo que se ven ya son las estructuras anteriores, como es el caso que veis aquí, que digamos, y vamos a ver eso, esto nos permite ver un poco los recorridos, como vamos a ver a continuación. Este sería un tercer ejemplo que hemos podido mostrar, que está en la Comunidad de Madrid, en Perales de Tajuña. Y en este caso vais a ver que igualmente se ha derrumbado gran parte de la fachada, y lo que vemos en algunos casos son solo el fondo de estas cavidades, o que a veces son más complejas en el interior. ¿Cómo son por el interior estas cuevas? Pues bueno, aquí tenéis un ejemplo bastante espectacular. Son las cuevas de Nájera, como hemos señalado antes, en las que veis que simplemente una vez entran en el interior lo que hacen es van excavando una serie de galerías o de salas más o menos grandes. Suelen dejar algunos pilares para evitar que se les derrumbe. En las paredes trabajan distintos tipos de estructuras, o bien para sostener cosas, o incluso excavan en el suelo silos o trojes. Al mismo tiempo van a construir con adobes o con madera estructuras para almacenamiento. Y en este caso, bueno, aquí no vemos el ejemplo, pero en algunos casos, como la puerta tenía unas dimensiones relativamente importantes, lo que hacían era cerrarla con un muro de adobes, y en el muro de adobes incrustaban una puerta de madera, que en algunos casos se conserva. Bueno, este tipo de estructuras han tenido interpretaciones diversas en la historiografía. Así, en algunos casos se ha planteado que eran eremitorios, en otros se piensa, por ejemplo, en la zona de Arnedo, se consideraba que eran columbarios para criar los palomos, hecho que en parte es real, ya que fueron reutilizadas posteriormente con este fin. Pero bueno, son los trabajos de Agustín Ribera los que han permitido definir que la mayor parte de estas estructuras son de época islámica, o sea, a partir del siglo IX-X hasta, digamos, la conquista que se produce en cada una de las zonas de la península ibérica, y que luego, una vez perdieron su función, ha habido algún ejemplo que hemos visto de reutilización de algunas de ellas. Por ejemplo, en Benassuay aparecen materiales del XVI, se documentó primero a partir de un pequeño pergamino que se conservaba y luego lo pudimos corroborar a partir de la datación de parte de los materiales arqueobotánicos, pero en principio son estructuras que se abandonan, que seguramente la gente deja de recordar con el paso del tiempo y por la sustitución de las poblaciones islámicas por las cristianas cuál fue su uso, y lo cual ha llevado a que tengan interpretaciones de todo tipo. Pero en principio, por lo que se está viendo, fundamentalmente son todas de época islámica. Hay alguna datación extraña de época romana que habrá que ver exactamente qué es lo que sucede. Es cierto que existen otras zonas, por ejemplo en el norte de África, donde este tipo de estructuras o estructuras muy similares han estado en uso hasta prácticamente la mitad del siglo XX. Aquí tenéis un ejemplo en la zona central del Rif, en Marruecos. La estructura es algo distinta. Como veis en la primera imagen que hay en la izquierda, es un gran cortado, pero digamos a una determinada altura hay como un pasillo en la roca, que han aprovechado, en este caso, en vez de excavar hacia el interior, lo que han hecho es aprovechar este pasillo para ir construyendo ahí, digamos, los graneros, que pueden tener varias alturas dependiendo de las posibilidades que ofrecen cada caso. Al final ellos lo que hacen es, o si la roca es suficientemente ancha, pues dejan un pequeño pasillo exterior, sin ningún tipo de seguridad, pero por el cual se puede circular, y en algunos casos, si os fijáis, hay una serie de maderas incrustadas, son maderas de enebro, con las cuales se construye una plataforma de madera para poder circular por el exterior de estas viviendas. Tiene una serie de puertas de acceso que permiten acceder al interior, y el interior pues básicamente son trojes, o sea, cajones construidos con adobes o con piedra para almacenar el grano.
La cronología de estas estructuras, tanto en Canarias como en la península ibérica, como os hemos indicado, se va toda a época islámica, o sea, es medieval, pues del siglo X, XII. Cabe pensar que es desde esta zona del norte de África, desde donde se extendió esta forma de conservar el grano tanto a la península ibérica como a Canarias, ya que las poblaciones que se están asentando en los dos territorios proceden ambas de la zona del Magreb. Y básicamente es el tipo de estructura en el cual hemos conseguido recuperar una cantidad importante de materiales. Los materiales proceden en algunos casos del suelo que se conserva en el interior de las estructuras. Es grano que allí pues no acabaron de retirar la última vez que las utilizaron, y como las condiciones de conservación son excepcionales, son materiales que es como si estuvieran en el desierto, o sea, no se han alterado para nada, no ha habido tampoco insectos ni roedores en gran parte de los casos que se los hayan comido, y nos están llegando en perfecto estado. De hecho, es posible secuenciar esos materiales, cosa que no podemos hacer, por ejemplo, con los materiales carbonizados. En algunos casos, como os he dicho, los hemos recuperado de los suelos. Hay otros casos, como es en el caso de Marruecos o, por ejemplo, en las de Madrid, donde las hemos recuperado del revoco que hacen en las paredes. Ellos acaban enluciendo las paredes con una mezcla de barro y de paja, y esta paja, por suerte, acaba incorporando por distintos restos vegetales, entre los cuales hemos podido recuperar los granos de cebada o restos de las espigas, y esto tanto en Marruecos como en Madrid. Y básicamente esos son los lugares de donde hemos recuperado este tipo de materiales. Bueno, en esta imagen os presentamos algunos de los materiales que hemos podido recuperar en alguna de estas cuevas. Si recordáis las imágenes que hemos visto de los cereales carbonizados anteriormente, pues bueno, la calidad de la conservación evidentemente no tiene nada que ver. O sea, en este caso podéis ver primero un ejemplo de una espiga de cebada. En este caso es de 6 carreras, podemos afirmarlo por lo bien que está conservada. También tenemos espigas de cebadas de 2 carreras, que son las que actualmente se utilizan fundamentalmente para elaborar la cerveza. No sabemos si este diferente uso se daba también en época medieval o no, eso lo desconocemos. La suerte no ha sido completa, ya que, como veis, las espigas conservan lo que es el raquis, la parte central de la estructura, que es como la columna vertebral, y luego las glumas que cubren los granos que iban adheridos en cada una de estas espiguillas. Algún animal ha entrado, no sabemos si algún insecto o algún roedor, y en la mayor parte de los casos lo que tenemos son las espigas, las glumas, pero los granos no están. O sea, han desaparecido, seguramente alguien se los ha comido. Pero bueno, sí que ha habido, se están conservando, no demasiados, pero sí suficientes como para desarrollar nuestro trabajo. Y aquí en la imagen, por ejemplo, al lado de la espiga de cebada tenéis una cariópside que conserva las glumas adheridas. Lo que estamos viendo es que el grano mayoritariamente lo están almacenando en forma de espigas. Tanto, cosa un poco que sorprende, los cereales que son vestidos, como es el caso de la cebada, pero como veremos después, en el caso de los cereales desnudos, fundamentalmente trigo es lo que tenemos, también están apareciendo las espigas enteras. Seguramente esta elección es por facilitar la conservación de los materiales dentro de la cueva, pero bueno, desconocemos un poco. Es cierto que dificultaría tanto la introducción de los materiales en la cueva, porque tienes que coger las espigas, seguramente meterlas dentro de un saco o de un cesto, descolgarte por la pared para poder acceder hasta la cueva y luego ir introduciéndolas en su interior, pero bueno, entiendo que la explicación corresponde a la forma de preservación. Aparte de los cereales hay frutos conservados. Entendemos que estos frutos habían sido secados con anterioridad, y aquí tenemos un conjunto bastante espectacular que parece ser un racimo de uva, en el cual vemos los restos del racimo, o sea, lo que son los pedicelos donde van enganchados, y luego tenemos algunos frutos que conservan todavía la parte carnosa adherida, solamente son pasas, y en algunos casos donde la parte carnosa ya no se ha conservado,
y lo que tenemos exclusivamente son las pepitas. Este conjunto, por ejemplo, nos va a permitir, estamos extrayendo el ADN de estos materiales, y como hay una discusión dentro de entre los genetistas sobre si la información genética es mejor la de la pepita de la uva, que ellos prefieren no utilizarla, pero son una idea que tenemos. En este caso vamos a poder contrastar la información que dan los pedicelos, o sea, digamos lo que es la estructura del racimo de uva, con lo que son las pepitas de uva, y ver si el resultado es similar o no. En esta diapositiva vemos otros materiales. Como veis, se repite sistemáticamente la presencia de espigas. En este caso, en la imagen que tenéis a la derecha, es una espiga de un trigo desnudo y lo trasladaron sin trillar del campo a la cueva, y el trillado parece que lo realizarían posteriormente, porque si no, digamos, lo que habrían llegado serían exclusivamente las cariópsides, los granos de cereal. Aunque veáis la espiga completa, cuando hemos intentado recuperar los granos de su interior, pues los granos no estaban en prácticamente ningún caso, por lo cual, como os he comentado antes, alguien se los ha comido. Lo mismo ha sucedido con esto que veis a la izquierda, que es una espiga, en este caso de centeno, un cultivo que aparece en la península ibérica pues al final de la Edad del Hierro, ya prácticamente vinculado con el cambio de era, por el nordeste peninsular, que se va a extender aparentemente por lo que es el interior peninsular, pero también va a acabar cultivado en zonas como en este caso, que es un conjunto de materiales de Valencia, del interior de Valencia, pero bueno, está relativamente cerca de la costa. Y en este caso, y abajo, pues lo que veis es las glumas de lo que sería un grano de mijo. El mijo es un cereal, a diferencia del resto de cereales que hemos visto hasta ahora, es un cereal de ciclo corto. El resto de los cereales se plantan en invierno y se acaban recogiendo entre finales de la primavera y a inicios del verano, más bien. Pues los mijos, la ventaja que tienen es que se pueden plantar pues a partir de la primavera, abril, mayo, incluso junio, y acabarás teniendo una cosecha, tiene un periodo de desarrollo mucho más rápido, y acabas teniendo una cosecha que puedes recoger pues entre julio y agosto, lo cual da un cierto juego a los agricultores en el caso de que tengan problemas con una cosecha para optar por otros cultivos. Bueno, en esta imagen veis distintas partes de un grano de arroz. A la derecha tenéis medio grano, realmente es lo que se ha preservado, y lo que vemos en la parte izquierda pues son las glumas que recubren este cereal antes de ser trillado. En este caso, el arroz, que también está almacenado en la misma cueva que el resto de los cereales que hemos visto hasta ahora, pues también se está almacenando sin trillar, como hemos visto. Bueno, la historia del arroz, aunque ahora mismo es un cultivo relativamente importante, por lo menos en algunas áreas de la península ibérica, como puede ser en Valencia, en el delta del Ebro, o incluso hay zonas de la zona del Guadalquivir, incluso a partir del Plan Badajoz en el interior del Guadiana, del Valle del Guadiana. Pues es un cultivo que siempre la historiografía ha vinculado su aparición en la península ibérica en época islámica, pero es cierto que las fuentes documentales son básicamente ya de época cristiana, las que acaban haciendo referencia a este cultivo, y que no conocemos a partir de la documentación gran cosa sobre la historia de este cultivo en la península ibérica. El origen de este cultivo está en el interior de China y de la India, a partir del quinto milenio, o sea, durante el Neolítico. Son los cereales que se domestican allí, junto a algunos tipos de mijos también, y se va a ir expandiendo pues hacia Occidente, llegando primero a lo que va a ser Próximo Oriente, pues la zona de Egipto, en el Mediterráneo oriental. En época romana ya hay algunas evidencias de la presencia de arroz. No hay, que yo conozca, durante la Edad del Hierro, aunque hay algunas referencias de textos griegos y eso que podrían hacer referencia al arroz, pero que yo conozca no hay ningún dato.
Pero en el Mediterráneo occidental, donde está la península ibérica, no hay ninguna evidencia en época romana de su presencia hasta el momento. Es cierto que no hay no hay un muestreo excesivamente sistemático en yacimientos romanos, lo cual nos limita al conocimiento. Pero bueno, estos serían ahora mismo los primeros granos de arroz que hemos encontrado en la península ibérica. Son de un contexto del siglo XII y son... ¿Qué ventaja nos ofrecen estos materiales respecto a los carbonizados? Pues como ya hemos comentado en otros casos, es la posibilidad de secuenciarlos genéticamente. Confiamos en recuperar algunos granos más de arroz de estos conjuntos para que podamos trabajar, ya que ahora mismo esto es todo lo que tenemos. Y por un lado habrá que datarlos para confirmar que efectivamente, como el resto de los materiales que han aparecido en esta cueva, pues son del siglo XI, siglo XII, y luego secuenciarlos. Lo que sí que sabemos, por ejemplo, es que el tipo de arroz que es, hay dos grandes variedades de arroz, o sea, el arroz alargado, que es el que se cultiva ahora mayoritariamente en Asia, y los arroces más redondos, que son los que han acabado triunfando más en la parte europea, con los que, bueno, es el que se cultiva fundamentalmente en zonas como la Albufera, con los cuales elaboramos nosotros nuestros arroces y este tipo de cuestiones. Bueno, aquí os presentamos otra de las grandes novedades o sorpresas que hemos tenido en el desarrollo de este proyecto, que es la documentación por primera vez del mijo perlado o mijo perla. En latín el nombre es Penicetum glaucum. Es un cereal de ciclo corto, con ciertas similitudes a lo que son los mijos o panizos que hemos visto antes, aunque se parece más bien al sorgo. Su origen es africano, concretamente de la zona subsahariana, que es donde se domesticó este cereal y desde donde se acabó expandiendo supuestamente hacia el norte de África, ya que no tenemos muchos datos de lo que es la zona norteafricana, pero sabemos que sí que se extendió a través del Océano Índico hasta Asia, por la zona de la India, este territorio. Recuerda morfológicamente mucho a lo que son el sorgo, aunque la primera vez que lo vi, de hecho, cuando pensé que era un sorgo, hasta que empezamos a ver que por las dimensiones pues no cuadraba demasiado con los sorgos, es sensiblemente más pequeño, hasta que pudimos ver que pues las glumas, que son digamos las hojas que recubren las cariópsides de los cereales, pues presentan una serie de líneas marcadas que son características de este cereal y que les permiten diferenciarlas del sorgo. Al mismo tiempo, la suerte ha habido es que lo que veis aquí, digamos esto que parece una caña, es la parte central de la espiga, a la cual van, si veis en la parte superior, adheridas las distintas espiguillas donde están contenidas los granos. Y digamos todos estos elementos nos han permitido identificar sin lugar a dudas que se trata del mijo perlado. Es un cultivo que tiene ciertas semejanzas con la cebada, en el sentido de que es muy poco exigente, se puede desarrollar en suelos que hayan desarrollado una cierta salinidad, con muy poca cantidad de agua es capaz de crecer, o sea que es una opción para cultivar en aquellos suelos que no son especialmente aptos para el cultivo de cereales. O sea, es una forma de asegurarse comida aunque las condiciones sean malas. Seguramente ese es uno de los motivos que explique el éxito que acaban teniendo este tipo de cereales, que aunque no son especialmente apreciados para la alimentación humana, pues al final la gente lo que necesita es tener suficiente comida y asegurarse el sustento, y acaba produciendo lo que le da seguridad. Y luego, pues dos curiosidades que os queríamos comentar con respecto a esto. Bueno, en Valencia, en documentación medieval, en catalán, aparece, no en catalán, sino digamos en época islámica, hay un término que aparece sistemáticamente, que es la palabra daxa, que es el término que luego nosotros utilizamos para citar el maíz. O sea, el maíz en Valencia se llama daxa, ¿no? Pero siempre ha habido un problema, porque no hay maíz en época islámica en Valencia, ni en época cristiana medieval, cuando se sigue manteniendo este tipo de denominación. Entonces siempre
se había pensado que correspondía a otro cultivo y bueno, una opción era el sorgo, en el sentido de que tenía cierta similitud. Posiblemente, o sea, no lo podemos afirmar con rotundidad, pero posiblemente no fuera el sorgo, sino que sea el Penicetum. Si veis las espigas que hay en la izquierda de Penicetum, recuerdan, tienen cierta similitud con las espigas del maíz. Y posiblemente lo que se produjo en su momento allí fue una sustitución de un cultivo por otro, porque tienen unas condiciones de cultivo relativamente similares, aunque el maíz es más exigente en lo que, sobre todo en lo que se va en cuanto al agua, pero la similitud seguramente hizo que se acabara utilizando la denominación que ellos tenían para ese cultivo a un cultivo nuevo que les llega desde América y que realmente ellos no saben realmente cómo se. En esta nueva diapositiva, o la otra curiosidad que os queríamos comentar, o el otro tema de interés, es la procedencia del cultivo. Es, como os hemos dicho, la zona de Mauritania, Senegal, toda la zona subsahariana. Bueno, entre el siglo XI y siglo XII hay una expansión de que se llama Almorávide, que acaban controlando un territorio que ocupa pues desde la zona de Mauritania y Senegal pues hasta toda la mitad sur de la península ibérica y parte del este, incluidas las Islas Baleares en este caso. No lo podemos afirmar con rotundidad en estos momentos, pero es posible que este cultivo se introdujera en este momento y que fuera resultado de la presencia de comunidades que tuvieran origen aquí en el sur del Sáhara y que se instalaran en la península ibérica. Tenemos siempre el problema de la escasa documentación que hay de la zona del norte de África, lo que es Marruecos y Argelia, con lo cual dificulta ver qué tipo de cultivos pudieron trasladar pues, a partir del siglo VIII, siglo IX, las comunidades que proceden de aquí y que se acaban instalando en la península ibérica. Bueno, además de los cereales que hemos visto, vamos a tener en este momento otra serie de novedades. Que algunos de estos cultivos es posible que ya estuvieran en época romana o incluso anterior en la península ibérica, pero los problemas de documentación que tenemos en época romana pues son bastante grandes y no lo podemos afirmar con rotundidad. Pero bueno, en este caso tenemos, por ejemplo, el caso del albaricoque, que va a aparecer por primera vez en época islámica. Yo creo que la primera constatación es en un yacimiento portugués, que ahora no recuerdo su nombre, pero bueno, lo hemos encontrado también en una de las cuevas en las que hemos estado trabajando. Y bueno, pues es un cultivo que por lo menos en época islámica ya está relativamente extendido por la península ibérica. En el caso que veis abajo es el membrillo, que por primera vez aparece. El membrillo es una planta que se suele representar en iconografía, en algunos casos en escultura o en pinturas, y hay en época ibérica hay algunas esculturas que se han vinculado posiblemente con el membrillo, por la morfología que tienen. Si el membrillo se cultivaba o no en época ibérica en la península ibérica, lo desconocemos. Tenemos un buen registro arqueobotánico de esos momentos y jamás lo hemos encontrado. Y es posible que el hecho de representarla pues sea en el fondo una copia de modelos orientales, como están haciendo con otros elementos. Pues copian el membrillo, aunque no lo conozcan o no lo estén consumiendo. Pero bueno, nos apareció ya por primera vez en la cueva de la Dehesilla, que está en Cádiz, en el parque este de los Alcornocales. Es una cueva con una ocupación neolítica, pero que también tiene luego una ocupación islámica, y en ellos hemos podido constatar por primera vez la presencia de membrillo, que luego nos ha aparecido también en otros contextos, como veremos posteriormente. Bueno, aquí podéis ver otra de las novedades que hemos podido constatar entre los frutos cultivados en época islámica, en este caso también, que es el níspero europeo, es Mespilo germanica. Es un cultivo que ha tenido cierto arraigo en la península ibérica y, por ejemplo, yo recuerdo que mi padre me comentaba que esta era una de las golosinas que ellos podían comprar en la calle en los años 50 o 60,
chucherías ni distintas cosas como las que tienen ahora los niños. De hecho, su cultivo se ha mantenido ya no desde un punto de vista comercial, pero digamos es relativamente habitual que la gente que tiene algún campo y que le gusta comer este fruto, pues haya conservado alguno de estos árboles de forma aislada, igual que sucede con otros cultivos que fueron en su momento tradicionales, como puede ser la caña de azúcar o este tipo de cuestiones. Es un fruto muy dulce, pero que tiene que estar completamente maduro para poder consumirlo. De hecho, como veis en la imagen central, es como se come. Tuvo una gran importancia, sobre todo en Europa Central, durante la Edad Media, y de hecho allí es relativamente abundante que se documente. Pero bueno, lo hemos podido constatar, por ejemplo, en la zona de Sierra Nevada, en época islámica, aquí en la península ibérica. Bueno, en esta imagen tenemos otra de las novedades que hemos podido documentar en este proyecto. Estas semillas que veis aquí abajo son las primeras evidencias del cultivo de cítricos que tenemos en la península ibérica. Proceden de un yacimiento portugués, en la zona sur de Portugal, en la zona del Guadiana. Aparecieron en una letrina, están mineralizados, o sea, no están carbonizados, y por el momento son la única evidencia clara que tenemos del cultivo de cítricos en la península ibérica. Hay otros materiales que podrían corresponder a cítricos también, pero están peor conservados y no lo podemos definir con rotundidad en la zona de Murcia, son un poco anteriores, y en la ciudad de Ibiza. Pero bueno, hasta el momento esta es la primera evidencia. La historia de los cítricos en la península ibérica, pues tenemos el problema otra vez de la falta de registro de época romana. Los cítricos en época romana están en la península itálica, se documentan tanto a partir de restos arqueobotánicos como de representaciones que aparecen en jardines, etc. O sea, es un cultivo o una planta ornamental, no sabemos muy bien, pero digamos ya están presentes y desconocemos absolutamente todo lo que respecto a lo que pudiera pasar en la península ibérica en época romana. Con lo cual, uno de los objetivos que pretendemos es intentar a partir de la extensión, intentar poder ir determinando cuál es la extensión que pudieron tener estos cultivos, en qué momento fueron introducidos, si es al final de época islámica o con anterioridad, y cuál es el peso que pudieron tener estos cultivos, que evidentemente no pensamos que tenga nada que ver con la situación actual, que es un cultivo fundamentalmente comercial, ¿no? Bueno, como os acabo de comentar, en el caso de los cítricos que procedían de unas letrinas, aquí os mostramos dos imágenes del ejemplo de este tipo de contextos. A la izquierda lo que tenéis es una calle de uno de los arrabales de Córdoba, ciudad que en época islámica era sensiblemente más grande que la actual. La calle, como veis, está por la parte central de la calle discurre una canal, que es la que se dedica a recoger las aguas sucias para sacarlas de la ciudad. Y luego tenéis las dos fachadas de las viviendas. Y si os fijáis, enfrente de las fachadas lo que tenéis es una serie de fosas excavadas, que son los pozos negros. Junto a la fachada de las viviendas se suele ubicar lo que es la letrina, y la letrina comunica con un pequeño canal a lo que es el pozo negro, donde se van acumulando los excrementos y desperdicios generados en las viviendas, y que alguien tenía el encantador trabajo en época medieval de vaciar cada X tiempo para que se pudieran seguir utilizando. Ventaja de estos contextos, como ya os he comentado antes, pues que la presencia constante de líquidos y de gran cantidad de materia orgánica, básicamente los excrementos, lo que facilita es que las semillas que nos estamos comiendo, en muchos casos, acaban mineralizándose y conservándose. En este caso es un ejemplo de mértola, en este caso la veis cortada. ¿Qué tipo de materiales que no encontramos en los otros contextos estamos viendo aquí? Pues, entre otros, ya hemos hablado de los cítricos, que no es que sean especialmente frágiles, pero es cierto que hasta ahora solo los hemos encontrado en este tipo de contextos. Pues básicamente son las especias. Especias que
digamos, tienen una importancia destacada en la cocina de estos grupos, es un hecho que se mantiene en la actualidad, pero que la mayor parte de los casos son semillas muy frágiles que nunca encontramos en contextos carbonizados. Empezamos a encontrar algunas también en los contextos de las cuevas. Por el mismo caso, o sea, al ser frágiles, como el material está desecado, se están preservando bien y estamos viendo que algunas de ellas. Pero un poco cuando empezamos a ver el tema de las letrinas es una de las cosas que más nos llamó la atención. Empezamos a encontrar semillas que correspondían, pues aquí tenéis por ejemplo distintos, el apio, el hinojo, que lo tenéis aquí representado. Hay semillas que parecen de tomillo, de mentas. Algunas de estas familias son realmente difíciles de diferenciar entre ellos. Está el caso de la verbena, que también hemos podido identificar, del romero, que encontramos tanto hojas como algunas de las semillas, pues el caso de la mostaza, que digamos se va a poder documentar su presencia, o de otras plantas que realmente son cultivos de huerta, como es el caso de las zanahorias, pero que nunca vamos a poder identificar la zanahoria como tal, se carboniza porque no tiene una estructura muy clara que lo permita, pero en estos casos hemos podido encontrar algunas semillas de ellas. ¿Qué implica la presencia de estas especias? Pues básicamente un cierto grado de elaboración, sofisticación, como queramos llamarlo, en la elaboración de las comidas. O sea, por la presencia del cilantro, por ejemplo, ya aparece puntualmente desde el siglo IV a.C. en yacimientos, pero es en este momento en el que se va a generalizar y parece que son plantas que se utilizan con relativa frecuencia por parte incluso de los grupos sociales menos favorecidos, digamos. El problema es distinta a la Edad Media de lo que sucedía con anterioridad. Pues no lo sabemos, porque como se conserva muy mal y no tenemos contextos de letrinas o contextos de material desecado anteriores, pues esta es una pregunta que de momento no tiene una respuesta. Bueno, con esta imagen lo que os queremos hablar es de una de las zonas de producción de vegetales que evidentemente esta gente estuvo explotando de forma sistemática y que por el tipo de contextos que hemos podido estudiar, sean las cuevas o sean las letrinas, estamos constatando cultivos que se producen de esta forma. Sean en pequeños huertos que pueden haber junto a las casas, que pueden ser o no irrigados, generalmente todos ellos necesitan un aporte de abonos relativamente ricos, o otras estructuras más complejas, pues como la que en estos momentos seguramente se está construyendo, por ejemplo, en el entorno de ciudades como la zona de Valencia, en Murcia, donde vemos toda una serie de sistemas de regadío a gran escala, que lo que están organizando es la explotación de una gran superficie agraria en el entorno de las ciudades, que es de donde se están generando gran parte de los alimentos que se consumen en ellas. ¿Qué tipo de cultivos? Bueno, en un huerto se puede plantar casi todo, desde cereales si es necesario, aunque no es lo habitual, ya que suelen ser cultivos de secano. Las leguminosas, que aunque algunas de ellas se pueden cultivar también de forma extensiva en secano, muchas de ellas necesitan un aporte hídrico y de abonos considerable, entonces, digamos, se cultivan en los huertos. Tubérculos, pues como las zanahorias, de la cual ya hemos hablado antes. En zonas también donde se cultivan hierbas aromáticas y especias, que ya hemos visto que están utilizándose de forma más o menos sistemática. Otro tipo de vegetales de difícil determinación arqueobotánica por la fragilidad de sus semillas y porque las partes consumidas no son las semillas, sino que son los tubérculos, los rizomas. Nosotros difícilmente vamos a determinar en el caso que los encontráramos, como puede ser el col, el apio o el hinojo. Es zona donde se pueden cultivar algún tipo de frutos más delicados, pues como pueden ser las fresas. También es habitual que hayan algunos árboles frutales en estos huertos, que a veces se utilizan incluso para crear sombra o incluso para que otras plantas enredaderas se puedan enganchar a ellos. En caso de las cerezas. Plantas aromáticas también, como la verbena, se pueden cultivar aquí.
y luego plantas que son exigentes en lo que a la cantidad de agua se requiere, fundamentalmente, como son el lino y el cáñamo, que veremos a continuación. Y aquí tenéis distintos ejemplos de cultivos que pueden estar aquí. En este caso es una mora, una fresa, digamos, y el caso de la verbena. Como os he dicho, otro grupo de plantas son las oleaginosas y textiles. Se pueden cultivar en huertos, se pueden cultivar en secano también algunas de ellas, aunque es habitual el uso de zonas por lo menos que están parte del año encharcadas. O sea, es muy habitual, por ejemplo, el aprovechar lagunas endorreicas interiores en la península ibérica, pues las zonas que están inundadas en las épocas de más lluvia y que luego el agua durante el verano se va retrayendo, pues, pero que son suelos muy húmedos, se aprovechan para estos cultivos. Son plantas que, como dice el título, se pueden utilizar para la elaboración de aceite, la mayor parte de ellas, pero también se pueden elaborar se pueden consumir sus semillas convertidas en harina, pero es muy frecuente que se utilicen para la elaboración de tejidos, o sea, fundamentalmente el lino, pero bueno, el cáñamo también se ha tenido este tipo de usos. Entonces, bueno, pues son plantas que tienen una presencia. El lino, por ejemplo, ya lo encontramos en época neolítica. La camelina va a aparecer durante la Edad del Hierro en la península ibérica y se va a mantener y va a ser un cultivo más habitual en época islámica y en época medieval. Y el cáñamo sí que es cierto que es la primera vez que lo vamos a constatar en la península ibérica en estos momentos. Bueno, además de todas las plantas cultivadas en los distintos ámbitos que hemos podido señalar, es habitual por parte de las comunidades rurales el consumir una gran cantidad de plantas silvestres. Es cierto que en el mundo rural urbano actual hemos perdido ese conocimiento y hemos abandonado el consumo de muchas de estas plantas porque ya desconocemos si son comestibles, cuándo hay que recogerlas, ya nos falta información, pero son plantas que tradicionalmente todas las comunidades rurales explotan de forma sistemática, recogen, ya que es un alimento que consiguen sin más esfuerzo que el de salir al campo y recogerla. O sea, no tienen ni que plantarla. En algunos casos seguramente favorecerían su desarrollo. Y bueno, pues están desde las distintas bayas que ofrecen los bosques, sean las moras, los de tipo, como los frutos, una cantidad importante de raíces que se pueden consumir, raíces o tubérculos, las setas, que esas sí que las seguimos consumiendo, aunque es cierto que hemos reducido el abanico de setas que se consumían hace años, y porque básicamente por desconocimiento, pues brotes o hojas de algunas plantas tiernas, como puede ser el diente de león, que es muy habitual, por ejemplo, su consumo, por ejemplo, en algunas zonas en Valencia. Incluso flores, que son, bueno, pues que algunas de ellas ahora han reaparecido en las tiendas y se vende como algo exótico, pero que seguramente han sido explotadas de forma sistemáticamente por las comunidades, Bueno, el monte o los prados que hay alrededor de las casas donde vive la gente también ofrece una serie de frutos que generalmente se consumen secos, como es el caso de las avellanas que vemos aquí, o de las bellotas. Hay una cierta... Digamos, las avellanas se consumen mucho más en la mitad norte de la península ibérica y en el interior, y las bellotas más pues a partir del sur del Valle del Ebro y eso, pero básicamente porque es lo que crece. O sea, digamos, las avellanas no crecen, por ejemplo, en Valencia, no crecen de forma natural y por eso no se consumían. En cambio, en cuanto cruzas al norte del río Ebro, pues empiezas a encontrártelas sistemáticamente, y lo que antes, pues si nosotros encontramos sistemáticamente bellotas en algunos yacimientos, pues allí lo que se encuentran. ¿Qué ventajas ofrecen? Son frutos muy fáciles de recolectar, son muy abundantes, o sea, una encina o un avellano producen una cantidad importante. La época de recolección está muy determinada, son muy fáciles de recolectar, se pueden almacenar durante mucho tiempo
sin ningún tipo de problemas y son un alimento de una gran calidad. O sea, digamos, la calidad alimenticia de estos frutos es comparable a los cereales o incluso en algunos aspectos mejor, lo cual los convierte en un alimento que evidentemente no han despreciado nunca las comunidades y que han estado explotados pues hasta hace poco de forma más o menos sistemática. En esta imagen lo que estamos viendo son algunas muestras de materiales arqueobotánicos que hemos recuperado que corresponden a este tipo de frutos secos de los que acabamos de hablar. En la parte superior veis las avellanas. Lo que se conserva de las avellanas básicamente suele ser la cáscara que la recubre, que es la parte más dura y que como no se consume muchas veces luego después de pelar las avellanas, de sacarlas, se reutilizan como combustible, lo que favorece su conservación. Bueno, a la izquierda podéis ver una nuez, en este caso es una nuez que se ha conservado en Irún, conservada en agua pues también, pero bueno, carbonizada también se conserva. El caso de las castañas, es cierto que las castañas están cada una de estas especies tienen un ámbito de distribución geográfica dentro de la península, como ya hemos visto en el caso de las avellanas. Por las castañas están más constreñidas a lo que es el noreste peninsular y algunas zonas del oeste de la península ibérica. En cambio abajo, que lo que tenemos es un piñón, pues es una planta que crece busca suelos arenosos, es muy habitual en las costas de Andalucía, del País Valenciano, donde ha crecido de forma sistemática y donde ha sido explotada pues desde el Paleolítico Superior, tenemos constancia de su consumo. Y en época islámica se va a mantener, seguramente de alguna forma gestionaban o favorecían el desarrollo de estos pinos para luego recoger sus frutos, pero bueno, son cuestiones, hay una distribución natural que nosotros la vemos reflejada en el registro arqueológico. Bueno, con esta imagen lo que queríamos enseñaros, bueno, hemos puesto en inglés Missing Food, son plantas, alimentos que hay que asumir que nosotros hay una parte importante de lo que consumían estas comunidades que nosotros difícilmente lo vamos a documentar. Pues todas las plantas de las cuales se consumen las hojas, los tubérculos, los raíces, pues difícil, no se conservan excepto en casos excepcionales. Ha habido algún caso en yacimientos en el desierto en Egipto que se ha podido documentar alguna de estos taxones, pero hay que asumir que una parte del registro nosotros posiblemente nunca lo vayamos a documentar. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es una valoración de realmente qué posibilidades ofrece el entorno a partir del conocimiento que tenemos de las condiciones climáticas, de la vegetación que había en el entorno, del tipo de suelos, y a partir de ahí se puede especular sobre algunas de estas plantas. La ventaja en época medieval, cuando hay documentación escrita y si es de buena calidad, pues que algunos de estos productos pueden salir a la luz, aunque nosotros no los documentemos nunca arqueobotánicamente. Bueno, un poco como conclusión del trabajo que hemos presentado y del desarrollo que ha tenido hasta ahora el proyecto, es que evidentemente no es fácil intentar construir una historia de la alimentación en época medieval desde la arqueobotánica cuando hay una falta prácticamente absoluta de datos hasta la actualidad. Al mismo tiempo ha habido suerte de encontrar algunos contextos que están ofreciendo un registro de muy buena calidad, pero bueno, en el fondo tenemos que asumir que hemos empezado una línea de trabajo en la que habrá que trabajar bastantes años para empezar a tener los resultados más, digamos, mayores de los que hemos podido presentar en estos momentos. Siguen existiendo problemas con respecto a la comparación del registro arqueobotánico con lo que a partir de las fuentes se ha planteado. O sea, nos siguen faltando una parte importante de cultivos supuestamente introducidos en época islámica y que nosotros no hemos conseguido encontrar todavía, pero bueno, puede responder simplemente a un problema de registro o de conservación. En líneas generales se puede hablar de una cierta continuidad con un sistema agrícola que se inicia en la península ibérica a partir de la Edad del Hierro, que es cuando se introduce el cultivo de frutales,
y se introduce básicamente lo que actualmente definimos como el modelo agrícola mediterráneo. Evidentemente habrán habido cambios, pero bueno, es una historia que está un poco por construir, como os comentaba al principio, ¿no? Una de las cuestiones que desde la historiografía se insiste sistemáticamente, que es en el uso de la irrigación para el cultivo incluso de los cereales en época islámica. No la hemos podido constatar arqueológicamente. Estamos desarrollando trabajos a partir de estudios isotópicos con los cereales que nos permitirán definir si esto es real o no. O sea, pero actualmente no tenemos ningún conjunto que nos haga pensar así. Habrá que esperar el tema de los estudios isotópicos. Y luego otra línea de trabajo que en la que nos apetece trabajar es que hay que explorar si las prácticas alimenticias tienen diferencias dependiendo de los grupos religiosos que convivieron en ese momento en la península ibérica, o si las diferencias entre unos grupos y otros responden también a cuestiones sociales, si la alimentación de los grupos, que posiblemente sea real, de los grupos socialmente más poderosos, pues no es la misma. La ventaja que ofrece el mundo medieval, porque en gran parte es urbano, o en una parte es urbano, que los grupos sociales y religiosos en muchos casos no cohabitan en los mismos barrios, sino que viven en barrios distintos, como sucede ahora mismo. Y en principio los basureros de unas zonas y otras, si estudiaran de forma sistemática, nos permitirían desarrollar este trabajo. Y nada, ya simplemente agradecerles la atención que nos han prestado y esperemos que les haya interesado el trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias.